Segundo domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Bueno, habrán reconocido nuevamente la liturgia, ahora en tiempo ordinario, nos presenta esta lectura de los dos discípulos del Bautista, que después de su confesión, este es el Cordero de Dios, ante Jesús que pasaba, siguen a Jesús. Y muy bien podemos conjeturar que esa corta frase, este es el Cordero de Dios, había sido precedida por muchas otras, dichas en más de una ocasión. Por ejemplo, frases como: mi misión es preparar el camino a quien ha de venir. Posiblemente hasta les hubiera dicho que quien vendría y a quien él no era digno ni siquiera desatarle la sandalia, como lo hacía el esclavo de rango inferior, sería el Cordero expiatorio, el siervo de Yahvé, quien habría de restaurarlo todo, y que así como él, el Bautista, llamaba a la conversión, y la inmersión en agua era señal de purificación de los pecados, el que debía de venir también llamaría a dejar el pecado e ir hacia Dios, pero lo haría con la fuerza del Espíritu Santo, que derramaría sobre quien lo siguiese. Varias veces había hablado Juan de Jesús, sin nombrarlo, pero ahora pasa y les dice: ¿veis? Ese que está ahora pasando, ese es el Cordero de Dios, el siervo del que habló Isaías. Y los dos discípulos deciden seguirlo. Abandonan a su maestro, Juan, sabiendo que debía él disminuir, mientras Jesús debía crecer. Rabí, ¿dónde vives? Esa pregunta no es movida por la curiosidad, sino que es la respuesta a otra pregunta, la de Jesús, al ver que lo siguen. ¿Qué buscáis? Que en el fondo era: ¿a quién buscáis? ¿Dónde vives? Deseamos conocerte, estar contigo. Juan nos ha hablado de ti y ahora cuando pasabas te señaló, como diciendo: es él. Es este de quien nos venía hablando, este es el Cordero de Dios. De este modo comienza la búsqueda de alguien que se develará para ellos como el Mesías. Los dos discípulos no sospechaban que era Dios quien los había llevado hasta el Señor, el Padre que llevaba al Hijo. Nadie viene a mí si no es atraído por el Padre, dirá Jesús. Es el Padre que lleva al Hijo. Es el Padre que envía al precursor, al Bautista, y lo unge con su Espíritu para que dé testimonio de Jesús, del Hijo. Por eso Andrés y el otro discípulo del Bautista, que es Juan el Evangelista, lo abandonan al Bautista para seguir a Jesús. Esto que ocurrió se resume en la búsqueda de Dios, que está metida en lo más profundo del corazón del hombre.
Y para dar otro ejemplo, también aflorará en la samaritana a partir del diálogo con el Señor, para preguntarle dónde hay que adorar a Dios. El hombre nace, todo hombre, con un vacío en su corazón, que nada puede llenarlo sino Dios. Y como descubre San Agustín, por eso nuestro corazón está inquieto hasta que no reposa en su Creador. Pero el primero en buscar no es el hombre, sino Dios. Es Dios quien le dice a Adán, y Adán significa hombre: Adán, ¿dónde estás? Y aquí podemos poner el nombre de cada uno de nosotros. Como te llames, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Hacia dónde marchas? ¿O por qué te has escondido, no? Si no acallamos la voz de Dios, si hacemos silencio nosotros, sentiremos alguna vez que hemos sido interpelados. Su pregunta no es condenatoria, sino que nos advierte para que regresemos a Él. Dice: ¿qué estás haciendo de tu vida? Esto me lo decía justamente un musulmán, que estaba haciendo ya la catequesis y iba a ser bautizado, que llegó un momento en que no sabía, sentía que algo estaba mal en su vida, era Dios que estaba llamando. Y al final encuentra nada menos que a Jesús. Por su parte, el hombre, cuando no ve a Dios, siente nostalgia de Él. Y como el salmista dice: como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La pregunta de los dos discípulos del Bautista es la misma que todo hombre, antes o después, se hace: Señor, ¿dónde estás? Y esta pregunta Cristo responde con una invitación: venid, y con una promesa: lo veréis. La verdadera respuesta es: veréis, haréis experiencia de Dios. Te encontrarás con Él y para eso te detendrás en tu agitado caminar. Parece que todo es importante y urgente. No, solo urgente es encontrarse con Dios. Hay circunstancias en la vida en las que podemos clamar: pero Señor, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde se te encuentra? San Juan Bautista señala a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios. Indica en Jesús al Mesías, al Salvador. Antes de comulgar, el sacerdote muestra la sagrada hostia y pronuncia las mismas palabras que el Bautista: este es el Cordero de Dios. Está también indicando que Jesús está allí, que la Eucaristía es real y verdaderamente Jesús. Venid y veréis, les había dicho el Señor a los dos discípulos del Bautista. Fueron y con Él se quedaron y luego lo siguieron. Ahora llama desde la Eucaristía, te llama: ven y verás. Si te acercas y vas a encontrarlo en el Santísimo Sacramento, verás cómo cambia tu vida y a través de tu vida la de otros. El Señor está a la puerta y llama. Si le abres, entrará en tu intimidad y tú en la suya. Tu vida, te lo aseguro, será muy bendecida. Dios no deja de llamar y llama de distintas maneras. Dios llamó a Samuel, que es la primera lectura de hoy, pero, dice la Escritura, Samuel aún no conocía al Señor. No lo conoció hasta que se hizo disponible y dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando acudimos al llamado, empieza nuestro camino de conocimiento del amor de Dios. Cuando respondemos a la invitación, como pasó con los dos discípulos del Bautista, es tan grande la alegría por el hallazgo que se llama a otros para que ellos vivan la misma grandiosa experiencia, porque se ha encontrado aquel que nos ama de amor eterno y que tiene todo poder para cambiar todas las cosas, para rehacer una vida
para llenarla de gracias y bendiciones. ¿Dónde se adora a Dios?, preguntaba la mujer samaritana a Jesús. Allí donde estaba la Eucaristía, porque la Eucaristía es Dios en la persona del Hijo, que puso su tienda entre nosotros. El adorador ha encontrado su tesoro, el mayor de los tesoros, ese regalo del Padre, ese don del corazón de Jesús, que se llama Eucaristía. Dios tiene un regalo inmenso para aquellos que lo aman y veneran, y para aquellos que lo buscan, aún quizás sin saberlo, y es el don de la adoración perpetua. Este es el regalo de infinito valor que Dios tiene reservado para este tiempo. Esta es la gracia infinitamente sobreabundante que nos ofrece en tiempos de oscuridad como este, donde el mal inunda y contamina toda la tierra. Este don, que es la adoración perpetua, merece ser acogido. Adorar, y no solo acogido y defendido en estos momentos que las cosas se vuelven difíciles. Adorar al Señor sin interrupción, que de esto se trata, día y noche, siempre, es una gracia que Dios concede. El poder estar cerca de todos y de quien quiera a la hora que sea. ¡Cuánta paz! ¡Cuánto gozo interior se encuentra en cada hora de adoración! Venid y veréis. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.